Dinero, la educación que realmente necesitas. Introducción. No es un libro tradicional sobre finanzas. No te voy a decir que ahorres cada centavo, que te hagas experto en Excel o que vivas con miedo a los gastos. No. Este libro es para quienes están cansados de sobrevivir mes a mes, para quienes sienten que algo no cuadra con lo que les enseñaron sobre el éxito, y para los que están listos para romper con el sistema y empezar a construir una vida libre. Desde niños nos condicionaron: ve a la escuela, saca buenas notas, cómprate una casa, trabaja duro por 40 años y luego, si tienes suerte, podrás jubilarte. Pero, ¿y si ese plan no funciona? ¿Y si el sistema fue diseñado para mantenernos en deuda, dependientes y confundidos? Este libro es tu punto de partida para desaprender lo que te limita y aprender lo que verdaderamente te empodera. El dinero no es el enemigo. El enemigo es la ignorancia financiera disfrazada de buena educación. Prepárate para cuestionar todo, para mirar tu vida financiera con nuevos ojos y para empezar a escribir una historia distinta, la tuya, con libertad, con decisiones propias y con inteligencia financiera real. Capítulo 1. La escuela te mintió sobre el dinero. Cuando era niño, creía que los adultos lo sabían todo. Los maestros parecían tener respuestas para todo, y mis padres repetían una y otra vez: estudia mucho, saca buenas notas, y tendrás un buen trabajo. Lo hice. Estudié. Me esforcé. Pero algo dentro de mí empezó a cuestionarlo todo cuando vi a personas con títulos universitarios endeudadas, frustradas y atrapadas en trabajos que odiaban. Y fue ahí cuando entendí algo poderoso: la escuela nunca me enseñó sobre el dinero. Sabía que era el teorema de Pitágoras y podía recitar fechas de guerras que ocurrieron hace siglos, pero no sabía lo que era un activo, cómo funcionaban los impuestos, ni qué hacer si quería emprender. La escuela educa empleados, no personas libres. El sistema educativo está desactualizado. La mayoría de los sistemas educativos del mundo fueron diseñados en la era industrial, cuando el objetivo era formar trabajadores para fábricas. Por eso la estructura se parece tanto a una línea de producción, todos en fila, aprendiendo lo mismo, siguiendo instrucciones, siendo evaluados por obedecer y repetir. Hoy, en la era digital, esa educación ya no es suficiente. Lo que necesitas es saber tomar decisiones, invertir, generar ingresos pasivos, y sobre todo, pensar por ti mismo. Lo que la escuela nunca te dijo. 1. Tener un buen trabajo no garantiza estabilidad financiera. Puedes ganar bien y seguir viviendo de quincena en quincena si no sabes cómo manejar el dinero. 2. La deuda puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliada. Nadie te explica que existe deuda buena y deuda mala. Solo te dicen: endeudarse es malo, pero los ricos se hacen más ricos usando deuda inteligentemente. 3. Los impuestos son el gasto más grande que tendrás en tu vida. Pero nadie te enseña a minimizarlos legalmente. 4. El tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Si cambias tiempo por dinero toda tu vida, estás hipotecando tus mejores años por un salario que apenas te permite sobrevivir. 5. Emprender no es tan arriesgado como parece, lo arriesgado es depender de un solo ingreso. La programación mental del sistema. Desde pequeños nos implantan ideas como: el dinero es la raíz de todos los males. Trabaja duro y ya vendrá la recompensa. Los ricos son codiciosos. La seguridad es tener un empleo estable. Estas frases suenan nobles, pero esconden un mensaje de miedo y conformismo. Nos enseñan a no cuestionar, a seguir el camino trazado, a esperar aprobación de otros. Pero la verdadera libertad financiera nace cuando decides pensar diferente. Mi despertar financiero. Recuerdo la primera vez que escuché la frase: los ricos no trabajan por dinero. Me desconcertó. ¿Cómo que no trabajan por dinero? ¿Entonces para qué trabajan? Y entonces lo entendí. Ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Invierten, crean sistemas, generan ingresos incluso cuando duermen.
No se trata de evitar el trabajo, sino de elegir en qué trabajar y cómo hacerlo de forma que genere libertad. Empecé a leer libros de inversión, de negocios, de mentalidad. Todo lo que nunca aprendí en la escuela. Y fue como quitarme una venda de los ojos. Me di cuenta de que no era falta de inteligencia, era falta de educación financiera. El costo de no saber. No saber sobre dinero te puede costar décadas de tu vida. Te puede costar tomar el empleo equivocado, aceptar condiciones injustas, vivir endeudado, no aprovechar oportunidades, y sobre todo, perder la confianza en ti mismo. Pero no es tu culpa. No te enseñaron a pensar financieramente. Te enseñaron a memorizar. Te enseñaron a obedecer. Te enseñaron a temer equivocarte. La buena noticia es que puedes reprogramarte. Puedes aprender lo que realmente importa. Y cuanto antes empieces, mejor. Rompe el ciclo. No se trata de culpar a la escuela ni a tus padres. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Pero ahora que tú sabes esto, tienes el poder y la responsabilidad de cambiar tu rumbo. Romper el ciclo no es fácil. Pensar diferente duele al principio. La gente te va a criticar, te va a llamar loco, te dirá que eso no funciona aquí. Pero recuerda, la mayoría vive atrapada porque piensa como la mayoría. Tu nueva educación comienza hoy. Este primer capítulo no es solo una crítica al sistema educativo. Es una invitación. A que cuestiones, a que busques, a que descubras tu propio camino hacia la libertad financiera. Aprender sobre dinero no es opcional si quieres ser libre. Es tan esencial como aprender a respirar. Imagina por un momento una vida donde no trabajas por necesidad, sino por pasión. Donde el dinero fluye porque entendiste cómo funciona. Donde tus decisiones no están limitadas por el miedo al no tengo. Esa vida es posible. Pero empieza con una decisión, educarte financieramente de verdad. Bienvenido. Estás en el lugar correcto. Capítulo 2. La trampa del empleo, cambiar tiempo por supervivencia. Cuando piensas en tu futuro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Para la mayoría, es conseguir un buen empleo, uno que les dé un sueldo estable, beneficios y quizá hasta un plan de pensiones. Esa es la idea que nos inculcaron desde niños: encuentra un trabajo seguro, trabaja duro, y con el tiempo tendrás una vida cómoda. Pero, ¿qué pasa si ese trabajo es en realidad una trampa? Una jaula dorada donde cambias lo más valioso que tienes, tu tiempo, por un ingreso que apenas cubre tus necesidades. ¿Por qué un empleo puede ser la peor inversión de tu vida? El problema central es que cuando tienes un empleo, vendes tu tiempo. Y el tiempo es un recurso limitado, irreemplazable. Nadie puede trabajar más de 24 horas al día, y nadie puede pagar tu tiempo mejor que tú mismo si aprendes a manejarlo correctamente. Imagina que vendes tu tiempo por un salario de $500 al mes. Trabajas 40 horas a la semana, lo que da aproximadamente 160 horas al mes. Eso significa que tu hora vale poco más de $3. Ahora, ¿qué pasaría si pudieras crear algo que te pagara 10, 50 o incluso $100 por cada hora que dedicas? Eso es la diferencia entre cambiar tiempo por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. La mayoría de las personas nunca ven esta diferencia porque la educación formal no se los enseñó. Les dijeron que el camino correcto es: estudia mucho, consigue un empleo estable y sube en la escala corporativa. Pero ese camino solo te hace dependiente de un jefe, de horarios y de un ingreso que puede cortarse en cualquier momento. La ilusión de la seguridad. Trabajar para alguien más se vende como la opción más segura. Un empleo con contrato, prestaciones sociales, vacaciones pagadas y un salario fijo es, sin duda, mejor que vivir en la incertidumbre. Pero esa seguridad es solo una ilusión. La economía cambia, las empresas se reorganizan, las crisis llegan, y un día puedes despertar sin trabajo,
sin ingresos y sin preparación para sostenerte por ti mismo. ¿Sabías que la mayoría de las personas que pierden su empleo no tienen un plan B? No tienen ahorros suficientes, no tienen ingresos alternativos, y no saben cómo sobrevivir sin su cheque quincenal. Esto no es porque sean incompetentes o flojos, sino porque el sistema los educó para depender de ese ingreso único. La trampa mental del salario. Hay una frase que dice, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Pero para la mayoría, eso suena a fantasía. Cuando estás atrapado en el ciclo del empleo, cada quincena es una carrera para llegar a fin de mes. Gastas lo que ganas, a veces más, y terminas sin poder ahorrar ni invertir. Además, los salarios suelen crecer muy lentamente o no crecer en absoluto, mientras que los gastos y la inflación aumentan constantemente. Esto significa que cada año tu dinero rinde menos, aunque te esfuerces más. Es una carrera de ratas donde solo corres para mantenerte en el mismo lugar. El precio oculto de cambiar tiempo por dinero. El costo real de trabajar para otros no se mide solo en dinero, sino en calidad de vida. Cambiar tu tiempo por un salario significa 1. Perder tiempo con tu familia y amigos. 2. Renunciar a tus pasiones y proyectos personales. 3. Vivir con estrés constante por cumplir horarios y objetivos. 4. Depender emocionalmente de la aprobación de un jefe. 5. Tener pocas opciones para mejorar tu situación si algo sale mal. ¿Vale la pena pagar ese precio? ¿O quieres recuperar el control de tu tiempo y tu vida? La historia del empleado promedio. Quiero contarte una historia que he visto una y otra vez. Juan es un joven que estudió ingeniería, consiguió un empleo en una empresa grande y pensó que había logrado el sueño. Trabajaba 8 horas diarias, hacía horas extras, y era reconocido por su esfuerzo. Pero después de 5 años, Juan se dio cuenta de que apenas le alcanzaba para pagar sus cuentas. No tenía ahorros, ni tiempo para su esposa e hijos. Estaba cansado y sin motivación. Cuando le pregunté por qué no intentaba emprender o invertir, me dijo que tenía miedo, que no sabía cómo hacerlo, y que su prioridad era no perder el empleo porque esa es la seguridad. Juan estaba atrapado en la trampa del empleo, sin saber que existía otro camino. ¿Cómo salir de la trampa? Salir de esta trampa no es sencillo, pero es posible. El primer paso es entender que la seguridad no está en un empleo, sino en tener múltiples fuentes de ingresos y control sobre tu tiempo. Aquí te dejo algunos pasos para empezar a liberarte. 1. Educarte financieramente. Aprende la diferencia entre activos y pasivos, conoce cómo funciona el dinero y qué opciones tienes para generar ingresos. 2. Crear ingresos pasivos. Piensa en maneras de que el dinero entre sin que tengas que estar presente. Puede ser a través de inversiones, negocios propios, rentas, regalías o cualquier sistema que te genere ingresos automáticos. 3. Reducir gastos y deudas. No puedes construir riqueza si estás atrapado en una montaña de deudas o gastos innecesarios. Organiza tus finanzas y enfócate en lo esencial. 4. Desarrollar habilidades emprendedoras. Aprende a crear valor, vender, negociar y administrar. Estas habilidades son la base para generar tu propio ingreso. 5. Invertir en activos que crezcan con el tiempo. No pongas tu dinero en cosas que pierden valor, como autos nuevos o ropa cara. Busca inversiones que generen retorno y aumenten tu patrimonio. 6. Construir una mentalidad de libertad. El miedo al cambio y a la incertidumbre es normal, pero no debe detenerte. Piensa en el largo plazo y en la vida que quieres realmente. El ejemplo de los ricos. Los ricos no trabajan por un salario. Ellos entienden el juego del dinero y crean sistemas que trabajan para ellos. Pueden tener negocios, inversiones inmobiliarias, acciones, bonos, o cualquier combinación que les permita vivir sin depender de un horario o un jefe. Por ejemplo, un rico puede tener una propiedad que alquila y genera ingresos mensuales constantes. Mientras tanto,
Él puede viajar, estudiar, crear más negocios o simplemente disfrutar de su tiempo. Esa es la verdadera libertad financiera. Rompiendo el miedo a emprender. Una de las principales razones por las que la gente se queda en el empleo es el miedo. Miedo a fracasar, a perder dinero, a lo desconocido. Pero la realidad es que no intentar es el fracaso más grande. La historia está llena de personas que empezaron desde cero, sin experiencia ni dinero, y lograron construir imperios. Emprender no significa que tienes que dejar tu trabajo hoy mismo y lanzarte a la aventura sin plan. Significa prepararte, educarte y empezar poco a poco, combinando la seguridad de tu empleo con el desarrollo de tu propio proyecto. El valor de tu tiempo. Piensa en tu día, ¿cuánto tiempo pasas trabajando? ¿Cuánto tiempo dedicas a cosas que realmente disfrutas? El objetivo es que con el tiempo tu trabajo pague por tu vida, no que tu vida dependa de tu trabajo. Cuando haces que el dinero trabaje para ti, puedes elegir cuándo trabajar, cuánto trabajar y en qué trabajar. No solo es cuestión de dinero, es cuestión de libertad, de tener la capacidad de vivir según tus reglas. Capítulo 3. Activos vs pasivos, la primera regla de la libertad financiera. Desde que empecé a estudiar dinero y cómo funciona, entendí que la clave para alcanzar la libertad financiera no es cuánto dinero ganas, sino cómo lo usas. Hay una regla sencilla que pocos te enseñan, pero que puede cambiar tu vida para siempre, la diferencia entre activos y pasivos. Muchos piensan que tener cosas como una casa propia, un auto nuevo o ropa cara son símbolos de riqueza. Pero eso es un error. La verdadera riqueza está en acumular activos, no pasivos. ¿Quieres saber por qué? Sigue leyendo. ¿Qué es un activo? Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Eso significa que genera ingresos o aumenta tu patrimonio con el tiempo. Por ejemplo, 1. Una propiedad que alquilas y te paga cada mes. 2. Un negocio que genera ganancias incluso cuando no estás trabajando. 3. Acciones, bonos o fondos de inversión que te pagan dividendos o crecen en valor. 4. Derechos de autor o regalías por libros, música o productos digitales. Los activos trabajan para ti, no tú para ellos. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo, en cambio, es algo que saca dinero de tu bolsillo. Aunque lo tengas, te cuesta mantenerlo, repararlo, asegurar y, en general, no genera ingresos. Algunos ejemplos. 1. Tu casa propia, si tienes que pagar hipoteca, mantenimiento y otros gastos. 2. Un auto nuevo que pierde valor en cuanto lo sacas del concesionario y genera gastos constantes. 3. Tarjetas de crédito con deudas. 4. Compras financiadas que no aportan valor a largo plazo. Muchas personas confunden pasivos con activos porque parecen ser valiosos, pero en realidad son cargas financieras. El error más común, pensar que la casa es un activo. Una de las ideas más difundidas es que la casa propia es el activo más grande que alguien puede tener. Sin embargo, en términos financieros, si la casa solo genera gastos, hipoteca, impuestos, mantenimiento y no ingresos, es un pasivo. Claro, una casa tiene valor, pero mientras no te genere ingresos, no está poniendo dinero en tu bolsillo. Por eso los ricos invierten primero en activos que les permitan vivir sin depender del salario. La fórmula para la libertad financiera. La fórmula para dejar de preocuparte por el dinero y vivir con tranquilidad es simple. Tus activos deben generar suficientes ingresos para cubrir todos tus gastos. Cuando eso sucede, dejas de cambiar tiempo por dinero. Ya no tienes que trabajar por un sueldo, porque tu dinero trabaja para ti. ¿Cómo construir activos si no tienes mucho dinero? Muchos creen que para invertir o comprar activos se necesita ser rico. Eso es falso. Lo que necesitas es conocimiento, disciplina y paciencia. Puedes empezar con pequeñas inversiones, acciones, fondos indexados, negocios pequeños,
o incluso aprendiendo una habilidad que puedas convertir en ingresos pasivos. Lo importante es entender que cada peso que inviertes en un activo te acerca un paso más a la libertad. El poder del interés compuesto. Una de las fuerzas más poderosas del dinero es el interés compuesto, ganar intereses sobre intereses. Si empiezas a invertir temprano, aunque sea poco, ese dinero crecerá exponencialmente con el tiempo. Por eso, cuanto antes empieces a construir activos, más rápido llegarás a la independencia financiera. Historias de éxito, de la deuda a la riqueza. Conozco muchas personas que estuvieron endeudadas, con trabajos que odiaban, y que gracias a entender la diferencia entre activos y pasivos, lograron cambiar su destino. María, por ejemplo, comenzó invirtiendo en un pequeño negocio online desde casa mientras trabajaba de empleada. Poco a poco, ese negocio creció y le permitió dejar el empleo. Hoy, sus activos generan ingresos suficientes para vivir cómodamente y seguir creciendo. Rompiendo mitos. 1. Necesito un sueldo alto para invertir, no es necesario. Lo importante es ahorrar e invertir inteligentemente. Puedes empezar con poco. 2. Invertir es arriesgado, sí, pero el mayor riesgo es no invertir y depender solo del salario. Informarte reduce el riesgo. 3. Solo los ricos pueden invertir en bienes raíces, hay opciones accesibles, como fondos inmobiliarios o inversiones en crowdfunding. El impacto en tu vida diaria. Cuando comprendes activos y pasivos, empiezas a ver el mundo financiero con otros ojos. No compras por impulso ni para impresionar a otros. Cada gasto se convierte en una decisión consciente que puede acercarte o alejarte de la libertad. Conclusión del libro. Hemos recorrido un camino importante en esta educación que el sistema no nos dio. Hemos cuestionado lo que la escuela nos enseñó, entendido las trampas del empleo, y aprendido la regla fundamental del dinero, invertir en activos y no en pasivos. Este no es un camino fácil ni rápido. Requiere disciplina, aprendizaje constante y, sobre todo, valentía para romper con lo convencional. Pero te aseguro que es el camino hacia una vida con más libertad, opciones y control sobre tu destino. Recuerda, no es cuánto ganas, sino cuánto conservas y cómo lo haces crecer. La verdadera riqueza es la libertad para vivir según tus propios términos. Hoy tienes las herramientas para empezar a construir esa libertad. El próximo paso depende de ti.